Siéntate de manera muy cómoda. Cierra tus ojos. Haz 3 respiraciones muy suaves, muy lentas y profundas, inhalando y exhalando por la nariz las 3 veces. Esta meditación está siendo canalizada. Visualiza cómo te vistes o te visten con un traje de luz que te cubre por completo. Este traje tiene inteligencia superior y recursos ilimitados. Es un traje divino que te va a ayudar a hacer tu trabajo mental si se requiriera y además te protege. Con el traje ya puesto, lentamente y suavemente visualiza el lugar donde te encuentras y observas que es una plataforma enorme y que no se ve nada más. Esta plataforma tiene una consistencia algo especial. Es un material extraño porque aun y cuando el sol está en lo más alto y está fuerte, tú con los pies descalzos ahí no te molesta para nada. Y estás con los pies descalzos, parada viendo hacia tu alrededor con cierto desconcierto porque no se observa nada absolutamente. Y te preguntas entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Una sensación de vacío, de aislamiento, de soledad que no te gusta. Y al reconocer que no te gusta estar así, en este lugar, con esas características y principalmente estando sola, es que te dices y dices en voz alta, este no es mi lugar. Quiero ir a donde me corresponde. Aquí no me siento bien. No me gusta. Este no es mi espacio. Y al hacerlo de esa manera muy convincente, con toda la fuerza que te salió, empieza como a desprenderse una parte de esta plataforma y se eleva y empiezas a volar tú parada en esta plataforma con una certeza, con una seguridad, con una firmeza que aun y cuando van a velocidad, tú vas completamente firme y erguida, disfrutando de la sensación del aire en tu cara y de la belleza que empiezas a observar de lugares y de pronto la plataforma se va a tierra y llega a un lugar que es literalmente un paraíso. Y aquí
de inmediato te sientes bien. Toda esta belleza, toda esta armonía, todo este confort te da una seguridad extraordinaria y te invade una felicidad, una dicha que no habías estado experimentando desde hacía tiempo. Y esto se debe a que con ese decreto de que ese no era tu lugar, te elevaste tu vibración también y ahora estás aquí en este lugar que sí es la representación de tu hogar, el lugar al que perteneces, la belleza, la perfección, la armonía, la paz y el poder estar en contacto íntimo con la naturaleza. Esto es maravilloso y llegas a la reflexión de que esto es lo que te corresponde y que siempre, tan solo con desearlo, tu entorno se eleva de vibración en la medida que tú te elevas y todo cambia para bien. Con esa certeza y con mucho agradecimiento, haz una respiración profunda y lentamente y muy suave, ve regresando al aquí y a la hora. Toma tu tiempo para hacerlo. Noemí no se va a poder incorporar con cámara porque está lloviendo mucho para allá, muy fuerte para donde ella vive y prefiere mejor estar presente que usar recursos que la puedan sacar. Así que su comprensión y sobre todo a mí que me adapte porque no me gusta no ver más bien las caritas, pero bueno. Cuéntenme cómo les fue en estos 15 días. Gracias por sus vacaciones, ¿eh? Fíjense que de todas maneras no hubiéramos podido tener clase el 15 y gran parte del 16 no tuve energía eléctrica. Se fue, no sé qué pasaría. Y era para una buena cantidad de vecinos, no todos. Y ahí en el chat de la colonia estábamos reportando, pero bueno, así como fue, en lugar de salir, de ver televisión o de ver nada, me la pasé aquí haciéndome pato. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos fue. ¿Qué pasó en estos 15 días? ¿Cómo aplicamos o no aplicamos lo que sea? Si se pudo aplicar lo que quedó de tarea la última vez, mejor. Así que cuéntanos, Nemi, por favor. Apagaste nuevamente el micrófono. Bueno, No, se apagó ya. ¿me escuchas? Sí, Ah, se apaga. ante toda idea descabellada, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos apoye. Entonces, pues sí lo puse en mi celular para que yo me acordara cada vez que tuviera yo una idea descabellada, pedirle al Espíritu Santo. Este, pues sí he pedido ayuda, sobre todo un día después de un acontecimiento que pasó del fallecimiento de un familiar.
Me sentí pues triste, me sentí impotente no poder estar donde, donde fue la velación y y pues como ya estoy jubilada, pues ya tengo, podría decirlo que ya tengo todo el tiempo del mundo para hacer muchas cosas y en un momento dado, pues estaba yo haciendo una labor y de repente me entró un cuadro así como de depresión, de tristeza, de inquietud, de angustia, y entonces empecé a cuestionarme el por qué había pasado la situación, ¿no? Y al final de cuentas, pues le pedí ayuda al Espíritu Santo. No tenía yo por qué cuestionarme esa situación, porque al final de cuentas creo que eso no ayuda, sino lo que ayuda es pedirle al Espíritu Santo que tanto a mis familiares como a mí me dé fortaleza, porque yo entiendo ese proceso, porque en el caso personal, pues yo he tenido la muerte de mis padres, aunque ya tiene pues años, pues sí, ya tiene bastante tiempo, y el de mis hermanos, más recientemente, el de mi hermano hace un año, entonces sí, como que de repente me entró la tristeza, ¿no? Y en ese momento me acordé también de algo que me impresionó mucho porque un hermano, pues éramos 10 hermanos y uno de mis hermanos nos dijo, ¿no? Tenemos que ser fuertes porque va a haber alguno de nosotros que le va a tocar ver morir a todas las demás personas, ¿no? Y entonces, pues eso de repente me dio miedo, pero ya de repente pues me acordé de un curso de milagros y pues que la muerte no debemos tener miedo, que es algo que pasa, pero pues como estamos en esta tierra, pues sí, sí nos afecta a los que nos quedamos aquí, ver que otros ya hicieron la transición, ¿no? Entonces sí, sí se me sentí deprimida y pues le pedí mucho al Espíritu Santo, ¿no? Les pedí mucho al Espíritu Santo. También después de que pasó eso, el jueves pasado estaba yo pues comprando algo y de repente me habla mi cuñada y pues me dice pues de que su hija estaba embarazada y pues había abortado. Y pues unos días antes, como el 1 de septiembre, mi sobrina me mandó el mensaje, ¿no? Me dijo, estoy embarazada, tía, y tú eres la primera que lo sabes de la familia. Y pues el jueves, cuando me habla su mamá, pues la veo, la escucho, que no la veo, la escucho triste, la escucho bueno, muy triste, ¿no? Y entonces, pues a veces uno piensa como idea descabellada, ¿por qué nos pasa esto a nosotros, no? ¿O por qué le pasa esto a un familiar que tanto queremos o a una persona que tanto queremos que está pues ilusionada teniendo un bebé? Y entonces de repente a mí me acordé pues de cuando yo tenía ganas de cuando yo era joven y quería yo a toda cosa tener un hijo y no lo pude tener, ¿no? Y entonces como que me revivió esos momentos en que yo estaba en tratamientos, en que algunos fueron pues muy agobiantes y muy dolorosos. Ujú, Y entonces yo me acuerdo mucho que una vez yo lloré mucho y le dije y le reclamé a Dios que porque en ese instante yo escuchaba muchas noticias de que personas abandonaban a sus hijos, que los tiraban, que encontraban a bebés en tal lugar. Y entonces yo le reclamé a Dios y yo le dije que por qué a mí no me había dado ese privilegio y que por qué ahora se estaba repitiendo ese cuadro con mi sobrina, ¿no? Y porque ella, bueno, al menos pues ella sí estaba embarazada, yo nunca quedé embarazada, ¿no? Y sentí eso, ¿no? Y yo pues todavía le hablé a mi esposo, le dije, mira, si tú quieres tener hijos, pues consíguete una persona que te pueda dar hijos, yo ya no, ya esto me está agobiando a mí, ¿no? Y entonces todo esto, y entonces fue que en ese momento, pues me acordé de todas esas situaciones y yo le pedí al Espíritu Santo, eh, que yo no repita, o sea, que yo no tenga esa idea descabellada,
yo tengo que darle un consuelo a mi sobrina, a mi cuñada. Y en ese momento le dije a mi cuñada, mira, todo pasa por algo, tranquila, ella es joven. eh, y también pues una de las cosas que pues estaba yo con una de mis sobrinas que es doctora y me dijo, ¿qué pasó, tía? Tranquilícese, cálmese, y ya les platiqué. Pero yo sabía que mi sobrina no estaba todavía preparada porque no se había preparado antes para tener un bebé, o sea, era como que se estaba cuidando, pero pues hubo un descuido y pues ahora con el descuido que estaba embarazada, pues no lo rechazó, sino lo aceptó. Y entonces ya mi sobrina que es doctora me dijo, no, es que mira, a veces se tienen que preparar porque usualmente eso está pasando, de que como ella no está preparada con vitaminas y todo, entonces mira, ella es muy joven, eh, todo va a pasar y va a llegar el momento en que se vuelve a embarazar, pero ya con toda la preparación, ¿no? Pero sí en ese momento, pues sí, le pedí mucho ayuda al Espíritu Santo y son dos, así como que dos situaciones así como que las más trascendentales en donde yo le pedí ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Para que no tuviera esas ideas descabelladas y pudiera estar más tranquila y poder ser apoyo en un momento dado para las personas que están a mi alrededor. Ok, gracias, Noemí. Pues sí tuviste oportunidad de aplicar eso. Bueno, la vida, ¿no? Al final de cuentas. Sandy, Em, pues yo en la tarea también me puedo dar como el tiempo de pensarla, como analizarla, así como lo hizo Noemí. Y también por momentos me pasó como a ella. Yo sentía que a- hacer la tarea iba a estar raro porque aunque sí había entendido lo de las ideas descabelladas, dije, no, como que va a estar bien raro encontrar algo algo descabellado como que en la vida diaria, ¿no? Dije, eso va a estar muy raro, pero pues bueno, tengo que poner atención. Y, y, y me pasó, lo primero que me pasó fue que me di cuenta que no es tan raro. O sea, que no, que no es tan raro, en realidad es muy frecuente. O sea, ¿y a qué me refiero? Lo que yo me di cuenta, porque yo iba así como de, a ver, busca una idea descabellada, busca una situación descabellada, a ver, busca, ¿no? Y después, no me acuerdo la verdad bien qué me pasó algo así como que un carro cuando iba manejando se me metió horrible y me tocó algo así me pasó, no me acuerdo bien, pero el chiste fue que de ahí empecé a pensar así como de que a ver, ¿y por qué me enojé? ¿Y por qué me hizo sentir así que yo también le quería tocar el claxon? No sé, y entonces empecé a pensar y llegué a la conclusión, o sea, para no hacerlo más largo, llegué a la conclusión de que, o sea, no es tan lejano porque en realidad lo descabellado nos parece nos parece descabellado, mi conclusión fue, nos parece descabellado porque lo estamos viendo desde el punto de vista del ego, pero en realidad son esos dos egos que están peleando. O sea, cuando yo me pongo desde mi ego y veo lo que hace el otro, me parece inconcebible, me parece descabellado y lo juzgo y todo, y no lo puedo aceptar, porque sobre todo me di cuenta que me ofende o aparentemente me lastima o aparentemente me es injusto, pero realmente no. Lo más descabellado fue a mí no me hace nada, o sea, es mi ego contra el ego del otro, ¿sí me explico? Y el que lo está ujú, viendo descabellado es mi ego, o sea, no es mi esencia, ¿sí me explico? Y entonces a partir de ahí me puse a observar más situaciones y llegué a la misma conclusión que decía Noemí. O sea, hay un montón de cosas que dices, no lo puedo creer. O sea, aunque no lo quiera ver desde mi ego, hay cosas que digo, es que de verdad, por qué hacemos esto? Por qué decidimos esto? ¿Por qué tomamos estas acciones? O sea, ¿por qué? De verdad parecen
totalmente sin sentido, descabelladas. Y me pasó lo mismo de que llegué a un momento en el que mi mente se empezó a contradecir mucho, así como de que, pues es que hay tantas, hay como tantas paradojas en la vida, ¿sí me explico? Cosas así como lo que explicaban a mí, por qué a veces pasan cosas tan dolorosas o tan crueles o tan injustas a personas que aparentemente no son así o que podríamos decir que no lo merecen, ¿no? Y así me seguí, piense y piense y piense y piense, así como de, es que hay cosas tan extremas, tan paradójicas, tan descabelladas, pero al final volvía siempre a la misma conclusión, pues es que sigue siendo de una u otra forma mi ego es el que lo está viendo así y está viendo al ego del otro. O sea, yo llegué al punto, a la conclusión de es ego contra ego, los que están peleando, 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 por quién quiere tener la razón, por quién quiere ponerse encima del otro, por quién quiere, ¿sí me explico? Por quién quiere imponer su opinión encima del otro. O sea, es el ego, porque realmente la esencia, pues no tiene nada que ver ahí, nunca se afecta, nunca se ofende, nunca es herida, nunca es lastimada, ¿sí me explico? Pero sí es difícil, porque creo que justo en ese aspecto, estamos como muy identificados con esa parte de nuestro ego y lo tomamos como muy personal, se siente muy personal. Entonces la tarea al principio era la frase y ya después te digo, me fui así con todas esas conclusiones y ya después fue así de, ¿y cómo era la de la oración original? Ya no me acuerdo. Pero bueno, hasta ese punto llegué de mi tarea. Pues bastante aplicado. Muy bien, Sandy. Wow, sí, quien dijera, ¿no? Chiquis. Pues yo así como que aplicarla a la frase, realmente no la apliqué. Sí le pedí ayuda al Espíritu Santo en varias situaciones y aparte, tiene muchas razones, bueno, mis compañeras, pero de lo que comentó Sandy en que decía que esto es por parte del ego, pero yo entraba mucho en conflicto porque yo le decía a Jesús que me enseñe a ver las cosas realmente de otra manera, que hay situaciones que me cuestan muchísimo trabajo de lo que vas viendo en la vida, de lo que te enteras, que si la pipa se explotó, la gente cosas tan terribles que vivimos en el día de hoy. Y sí se lo digo a Dios a Jesús, el Espíritu Santo, que me permitiera ver de otra manera las cosas, porque son terribles y dolorosas desde el punto de lo como te enteras en el mundo de las formas. Pero en muchas cosas sí puede cambiar el pensamiento, pero en otras formas, pues decía, ¿por qué esa gente tuvo que estar precisa? Porque así estaba escrito, sí lo entiendo, pero haber estado en ese preciso momento, en ese segundo, minutos, no sé, ¿no? Y te vas dando cuenta de que dices, híjoles, es que las cosas pasan porque tienen que pasar en su momento. Y claro, nosotros lo vemos de otra manera, pero también si hubiera estado ahí alguien que nosotros quisiéramos mucho, también costaría mucho trabajo verlo de otra manera, ¿no? Porque ya cuando esto, si te duele el hermano, el vecino, ellos, estuve en conflicto en esa situación. Yo pedía tanto, pues por toda esa gente, ¿no? Porque de eso de que a veces me meto a las redes, me meto muy poco, pero a veces me meto y que salió una señora explicando que cuando pasó lo que pasó, que pisaban dedos, manos, o sea, de la explosión tan terrible. Eso a mí me impactó tantísimo, en donde dije, Dios mío, todo lo que uno no sabe, y realmente pues pido por el mundo, pido por todo el mundo y principalmente por mi México, ¿no? Pero
pero sí estuve en conflicto. Confío plenamente en Dios, pero sí estuve en conflicto, la verdad. Sí, no, sí es una situación que dio lugar a, pues, a mucha controversia y sobre todo a la apariencia que pegó muy fuerte. ¿Y por qué nos tenemos que hacer conscientes, no? O sea, ¿para qué nos hacemos conscientes más bien? En esos momentos ya nos toca hacernos la pregunta de esta manera, ¿para qué me hice consciente? O sea, yo no me hice consciente, o sea, yo no entro nunca, nunca, nunca a las noticias, ¿no? Nunca. Pero lo que me tengo que enterar, no hay de otra, ¿no? Sí. Entonces, ahí en los encabezados ya sea al entrar lo que es ¿cómo se llama? El explorador o ¿cómo se llame eso? Que te mete uno ahí, ¿no? O que pone ahí las noticias, o que en el YouTube también, ¿no? O sea, las Y noticias. te Ajá. llegan de una u otra Pero, manera. pero entonces yo veía, ¿no? Que una pipa que explotó y yo no veía nada. Yo no veía nada. Yo no supe más que explotó una pipa, ¿no? Y un accidente tremendísimo. Y ya, entonces, pues ya ni siquiera tuve oportunidad de estar viendo la televisión porque tuve un montón de cosas que hacer. Entonces, ni siquiera el Google, ni siquiera el YouTube, ni nada, ¿no? Nada más vi así pero ya iba específicamente a buscar algo cuando pues ya entré, fue que veía eso encabezado. Pero, pero me enteré porque una consultante que tiene muchísima información desde el punto de vista médico, también metafísico y de todo, ¿no? O sea, se puso mal, se puso muy mal. Y entonces ella vive por allá, por Iztapalapa, o sea, en esa zona. Entonces le tocó escuchar el paso, La pues, explosión. no, la explosión, ¿no? Pero las ambulancias y los Ah, perros que ladraban y no sé cuántas cosas, ¿no? Y entonces pues ya se metió en alguna de los chats que tenía ahí de los vecinos o todo empezaron a hablar y entonces ya se veían ahí las imágenes, o sea que ella se tuvo que enterar al final de cuentas. Y entonces entró también en la apariencia, se clavó muchísimo y hasta se enfermó, ¿no? mm. Porque aparte pues habla más de otras situaciones, de que si los que quedaron vivos y que quedaron lastimados, que si no sé cuántas cosas, que sé cuántas complicaciones y demás, ¿no? O sea, bueno, y luego también, pues ayer también inclusive con las chicas de la maestría también se trató el tema, o sea, la apariencia jala muy fuerte, jala fuertísimo, ¿no? Entonces, si yo no veo imágenes, y me cuentan, es diferente a que si las estoy viendo, ¿no? O sea, el impacto no es el mismo. No, yo afortunadamente, perdón que te interrumpa, yo no vi las escenas porque no puedo verlas, ¿no? Ajá, Lo, ajá. lo que sí me llegó fue el meollo, ¿no? La pipa se volteó por baches. O sea, toda la Ciudad de México desde el 97 no tapan baches. Y ese día agarraron al chofer, de lo que yo me enteré, y el chofer estaba con quemaduras al 100%. Lo tenían custodiado y aparte le echaban la culpa a él. Mm, Entonces, eso, o sea, ahí estoy en el conflicto. ok, El el ok. pobre señor, Ah, qué culpa, ¿no? Fue su vida, ya murió, pero su vida fue de morir de esa situación. Yo tuve un accidente que me quemé y eso es lo que a mí me afecta más porque mm, yo me quemé y esa quemada para mí fue fatal, sí. fatal. Entonces yo los entiendo a ellos y bueno, ellos se quemaron no ni la cuarta parte de lo que yo me quemé y Ujú. yo con mis quemaduras Pero, entendí a todo. pero a ver, entonces, nada es afuera, nada Sí. es afuera. Ujú, Entonces, las personas que coincidieron ahí, decía mi maestra Coco que por ejemplo, no se la da un accidente como eso, sino inclusive de cosas mayores como un tsunami, un terremoto. O sea, ujú, es porque había coincidencia de sí, almas
o sea, de seres que se estaban dando por vencidos. Ujú. O sea, no es casualidad. Y entonces coincidimos en un mismo espacio, personas que nuestras vidas están así como que arruinadas, que nos sentimos mal. Otros que escogieron solidarizarse y trascender de esa manera para atraer la atención. O sea, son miles de cosas, ¿no? Se necesitaba que se orara por ellos, se necesitaba que, no sé, cuántas cosas más. Pero el mundo, ¿cuál fue su plan de vida? ¿Qué era lo que traían? ¿Qué era lo que estaban viviendo? O sea, no podemos juzgar ni siquiera preguntarnos porque la vida es individual. Y si así lo decidieron, así era como tenía que ser. Y en todo Sí. caso, agradecerles que hayan escogido de esa manera porque se suscitaron muchas cosas, ¿no? Y me imagino que lo que prevaleció más fue el dolor, la conmiseración, el dolor, la pena, pero eso no les ayuda, eso no ayuda. O sea, las proyecciones afectan más que otras cosas a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, algo más sencillo, puedo yo estar sintiendo ah, este enojo, coraje, pena, dolor o lo como sea, porque me cayó mal que alguien esté teniendo un triunfo, un reconocimiento, que le esté yendo bien, lo que sea envidia, al final de cuentas, ¿no? Y entonces el que yo esté teniendo esa emoción negativa en contra de una persona, por supuesto que le afecta. ¿Y de qué manera eso que está viviendo puede verse un poco o un mucho nublado por esa energía que está llegando, sobre todo si la persona le da cabida a ese tipo, si no está vibrando más alto, ¿no? Ujú. Entonces, el dolor que mandamos, la pena, el sentir pena, lástima por las personas, les afecta y hace que sea su dolor todavía más fuerte. Si nos hacemos conscientes, ni preguntar cómo fue ni para qué fue, porque cada quien lo que haya escogido de vida, por lo que haya sido que coincidieron, que ya se querían ir, que así era como tenía que ser, que su plan de vida, por lo que sea, era su vida. Y es muy respetable la forma como lo desearon. Coincidieron, pues eso forma parte de lo mismo entramado que el universo se confabula para ayudar a esas almas a que llevaran a cabo su labor, su proceso. Pero lo que podemos hacer y lo que nos toca hacer al estarnos enterando es mandarles luz, mandar el reconocimiento. O sea, se lo voy a mandar inclusive ahorita mismo, un video que me mandaron de un señor que hace el análisis de muchas cosas, creo, yo nada más es lo primero que me manda, en base en un curso de milagros, y habla de situaciones parecidas a estas, ¿no? No tanto así, sino que qué pasa que no es que porque estás en un curso de milagros ya te hagas frío e indiferente ante el dolor ajeno. No, o sea, estás dentro del ego, estás dentro del mundo de las formas y no hay de otra que actúas y sientes de la misma manera, ¿no? Como tal, porque estamos aquí. Pero ¿qué es lo que nos corresponde en función de lo que ya traemos? Elevarnos, elevarnos para que entonces con esa energía, con ese pensamiento, con esa posibilidad de no hacer empatía, y ahorita les digo lo que es la empatía de acuerdo con lo que nos dice el maestro, este, no hacer empatía, no ser empáticos con el dolor, sino que les enviemos esa, esa, esa sanación, esa ayuda que les va a llegar como en este caso vamos a pensar en lo quemado, en el ardor y todo eso,
como un bálsamo. ¿Cómo lo puedan experimentar? No sé, pero de que les va a ayudar, les va a ayudar. A lo mejor a trascender más rápido para que haya menos sufrimiento. A lo mejor, no sé, de qué tantas formas, ¿no? No sé. O que no sea de tanta trascendencia a lo que hayan sido afectados en lo físico. No, bueno, es que no me imagino, pero ellos así se lo generaron y aunque si se pone uno a pensar en los detalles, como esta amiga que les digo que hasta se enfermó, nos podemos volver locos. Y al final de cuentas es el sueño, no es la realidad. Y no nos vamos a volver locos por la irrealidad, por más densa que ésta sea. Lo que podemos ayudar es a que cada situación que nos hacemos conscientes, usarla para trabajarle de acuerdo como lo tenemos que trabajar. Somos uno solo. Y lo que esté trascendiendo, quienes usaron ese camino para trascender, nos está beneficiando a todos. Pero hay que ayudarles de manera de corresponderles, es ayudarles para que lo que es el mundo de las formas les sea más leve y que su trascendencia sea más rápida, ¿no? No, no resulta fácil. ¿Qué es empatía? Dice el maestro. Todavía, de acuerdo con ustedes, no llegamos a ese capítulo, pero hacer empatía no es caer en el reconocimiento del dolor o la pena de los demás, el sufrimiento. Eso no es empatía, eso es ego, no, el ego que nos manipula. La verdadera empatía, nos dice el maestro, es reconocer que eso no es real, que eso no es lo que les corresponde porque su esencia es perfecta y les corresponde tener una vida de acuerdo con lo que es su esencia. Entonces rechazamos eso que estamos viendo, no le damos realidad, no le damos fuerza y les reconocemos que se merecen todo lo opuesto contrario a lo que estamos viendo. Y los imaginamos de esa manera, sanos, felices, en el mejor momento, en su mejor expresión. Esa es la empatía, no darle realidad al sufrimiento, a la pena. Y nos lo dice el maestro, claro que lo dice con palabras más bonitas, ¿no? Pero es la forma como se me quedó grabado para poderlo explicar. Entonces hay que hacer empatía, hay que mandarles esa luz. No quiere decir que nos sintamos mal. Estamos en el mundo de las formas y tenemos ego, pero reconocer que es el ego el que nos lleva a a reaccionar de acuerdo con lo que se está viendo. Es el ego el que nos pone también en el lugar de los hechos, a enterarnos de lo que nos tenemos que enterar para que nos atoremos, ¿no? Pero entonces aprovechar de todo lo que nos enteramos y hacer acopio de lo que se pueda, pues ayudándonos del Espíritu Santo para mandarles luz, para mandar el reconocimiento de que eso que está pasando es un sueño y que en el caso de ellos es hasta una pesadilla, pero que no es real y que solo el bien se manifiesta en ellos y en todos. Y me apego al bien. No tenemos idea de cómo esto opere, pero de que es efectivo y es muy poderoso, sí lo es. Y tenemos esos dos caminos: darle realidad al equivocado y hacer empatía de acuerdo con el mundo de las formas, y entonces clavarnos inclusive en el dolor de ellos, o hacer empatía de acuerdo con como nos dice el maestro y mandarles luz, mandarles apoyo, mandarles fuerza, reconocer que su esencia no le pasa nada y que su esencia, su perfección, se manifiesta su realidad, no el sueño.
Esto último parece irreal, ¿no? O sea, si lo que está pasando es lo que está sucediendo, es lo que se ve y se habla y todo, y entonces nosotros trabajamos con esto que parece que como si la irrealidad fuera esto, como si fuera un sueño guajiro, como si, ¿de qué estás hablando, no? Ubícate. Pues eso es de acuerdo con el mundo de las formas, pero lo que nos corresponde es justo esto último, elevarnos. Y aunque eso no implica que no dejemos de sentir pena, pues tratar de no caer en la provocación de alimentar esa pena. ¿No es fácil? No es fácil. Mira, les voy a comentar algo aquí para que vean que no es tan fácil. Lo que decía Noemí, que hizo la transición el hermano de dos de mis amigas. Están en diferentes grupos, ¿no? Pero pues ya somos cercanas, ya somos una comunidad, somos una familia, ¿no? En diferentes grupos, pero somos una familia. Entonces, yo voy al gimnasio, voy a acondicionamiento físico al seguro y el maestro es buenísimo y entonces nos lleva a hacer una meditación al intermedio del ejercicio para cambiar de dinámica. Bien bonita, es una concentración, hacemos parados y todo. Y entonces la estaba guiando con lujo de detalles, le estaba metiendo más punch al maestro y estaba preciosa. Era como para estar sintiéndose uno, uff, ¿no? Así en las nubes. Y y lo estaba haciendo y de buenas a primeras que me entra una tristeza de aquellas. Y hasta se me salieron unas lágrimas. Y dije, ¿cómo es que me está dando tristeza esto? ¿Acaso es de gusto? Pensé, pero no sentía tristeza. Pues ya pasó, me traté de recuperar y seguí con la dinámica y todo. Y cuando llegué aquí fue cuando ya revisé el teléfono y me di cuenta de que una de las chicas me había mandado la noticia de que su hermano había trascendido. Y ya después fue que me di cuenta de que yo había hecho, pues me había llegado y había captado, había recibido su parte de su dolor, ¿no? Bueno, pasó y en los siguientes días pude darme cuenta de que no la estaban pasando bien. No me consta, pero sé que no la estaban pasando bien por, de alguna manera, la actitud que percibí, ¿no? Que cero mensajes, cero ver mensajes, cero contestar teléfonos. Y aunque lo entendía, me daba cuenta de que no la estaban pasando bien. Y pasó, me dio, me dio vómito porque comí pescado supuestamente. Pero una amiga que ya no me deja caer tan fácilmente me dice, ¿quieres que veamos de qué se trata? Y se fue a los apuntes de biodescodificación y al estar leyendo me va diciendo y yo preguntando, es que será por aquí, no, será por acá, no, y será por acá. ¿Cuál era la causa que había detrás de ese vómito, no? Y por aquí no, y por aquí no, y me caía el 20 en eso, pero no era esto, tampoco era esto, tampoco era esto. Y en algún momento que no me acuerdo ni siquiera cómo fue, pero supe que se trataba de ellas. Y de lo que se trataba era de que yo me estaba sintiendo en cierta forma responsable por no haberles sabido transmitir los suficientes bases para que ellas no estuvieran sufriendo de la forma que estaban sufriendo, pasando la situación como la estaban pasando. Yo me estaba responsabilizando de eso. Y va a colación con lo que dijo Sandy de la autoexigencia, ¿no? A ver, entonces, pues ahí ya sale ahí con mi amiga y ya le digo, ay, sí, es por esto, mira, le dije, y por supuesto, pues que en el momento que ya lo expresé, resulta ilógico, ¿no? No está bien lo que yo traía, pero no era consciente de ello. Por eso fue que se me manifestó el vómito, porque no era consciente yo de lo que me estaba pasando. Entonces, si el caso de una sola persona que había hecho la transición, dos personas que estaban pasándola mal, me afectó de esa manera,
como dice Chiqui, si hubiera sido, hubiera alguien estado allí en ese evento, así de cercano, pues no sé cómo me hubiera ido, ¿no? Porque no estoy tan fuerte como debiera, y más si estoy sin darme cuenta, ¿no? Inconsciente. Entonces, pues ya que recibí la reprimenda, entre comillas, de mi amiga, y que mi propia reflexión y todo, pues fue suficiente para que se me quitara, ¿no? Ya pasó. Y al día siguiente yo como si nada. Entonces, por supuesto que no es fácil sustraerse del mundo de las formas. Estamos en el mundo de las formas, pero lo importante es estarnos dando cuenta. Lo importante es ya no quedarnos ahí. Como dice Chiquis, o sea, yo reconozco que eso no es real, pero entro en conflicto. No lo entiendo. Hay muchas cosas que no las entiendo, y más porque todavía tendemos, de alguna manera, y sobre todo el colectivo así lo piensa, como que es algo que Dios permitió, ¿no? Entonces, Dios no tiene nada que ver con el mundo de las formas. Es nuestro sueño. Entonces, quitarnos de ahí, de esa idea, pues no es fácil. Y quitarnos, estoy hablando como humanidad, no estoy hablando como en lo personal, ¿no? Ya le hemos estado trabajando mucho y sabemos que esto no viene de Dios, pero de todas maneras, el dolor sí nos sigue afectando. La irrealidad nos afecta mucho. Somos reactivos, pero dice, ahorita en el video que les mandé, se van a dar cuenta la forma como explica esa persona. Me elevo. En la medida que yo me estoy dando cuenta, yo no voy a estar sin ego. Forma parte de mí. Pero reconocer que es el ego el que me está llevando ahí, como estaba diciendo Sandy con respecto a sus conflictos que tuvo con las otras personas, es mi ego con su ego. Reconozco que tengo ese ego, y es mi ego el que me llevó a tener ese sufrimiento, el que me llevó a enterarme, el de estar sintiendo esa pena por los demás. ¿Y quiénes pregunto, quiénes fueron los que sufrieron? La parte esencial de los seres que estuvieron ahí metidos en ese rollo, o la parte humana, la parte que está gobernada por el ego. Es el ego, es la parte humana. A su esencia no le pasó nada. Pero por supuesto que eso, después de que uno ha tenido algunos accidentes y que la ha pasado muy dura, y que, como dice Chiquis, no tiene nada que ver lo que uno vivió con respecto a lo que hayan vivido, pues entonces, bueno, pero no se trata de, o sea, no se pueden hacer comparaciones. ¿Qué era lo que cada quien tenía que trascender de esa manera? ¿Qué es lo que importa? ¿Que el cuerpo no le pase nada y siempre esté súper guau? ¿O que el cuerpo sirva para que el alma sane? ¿Qué es lo importante? Sí, que el cuerpo sirva para que el alma sane, pero qué dolor. Pues sí, pero el dolor es ego. Pero se siente. Ujú. Yo sé, se siente. A ver, ¿cuántas personas que hayan estado ahí no experimentaron dolor? No, Pues, todas, todas, yo creo que todas. todas. Pero Pero, no cayeron, pero no tienes cayeron en la razón. inconsciencia, no pudieron haber caído en la inconsciencia, y de la inconsciencia haber trascendido. Sí. Pero tienes razón. O sea, creo que también el maestro ahorita del último que estás hablando del dolor, humanamente es algo a lo que todos le tenemos miedo. Tanto vivirlo nosotros como ver a alguien con dolor. Y creo que tienes mucha razón, pero creo, ahorita lo estoy pensando, creo que el maestro también nos lo ha explicado. Por ejemplo, cuando ha hablado brevemente de lo de la crucifixión y de cómo fue todo ese proceso, o sea, él nos ha hablado que
que no fue real. Y aunque todos le digamos, ¿cómo puede ser posible así? Si había tu sangre y todo así. Él mismo nos lo dijo, no fue real. O sea, nadie me lastimó, no nos lo he dicho así textual, pero sí nos lo da a entender con otras frases, así como de, yo no, casi nos dice, no sufrí. Si me explico cuando nos explicó lo de la crucifixión y que no era real y que cuando nos explicó era creo que el capítulo de como de la ofensa de cuando, qué es realmente ofender al otro, ¿no? O qué es que realmente te ofendan. Y que él nos dijo, no, pues no, a mí nadie me ofendió. Y todos así, ¿cómo no? Así de, ¿cómo, Dios mío? Sí, y él así de, a mí no me pasó nada, ¿no? Y la muestra está en la resurrección. O sea, Claro, que no pasó, o sea, no tuvo la verdadera importancia que nosotros humanamente le vemos, ¿no? Obviamente es muy elevado, eso así, como tú dices, es extremadamente elevado, pues bueno, ¿no? Igual y es como una idea de la que nos podemos empezar como a agarrar o a tratar de seguir, porque Y miren, se siente muy difícil. les voy a decir algo así honestamente y se los digo aquí a ustedes, que no deja de llegarme la inquietud, aunque lo trabajo, ¿no? O sea, no ha dejado de venirme la inquietud, no solamente en esta ocasión, sino en otras más que he vivido, que el hecho de estarle metiendo ganas para no hacer clic con el dolor, que no voy a caer yo en una situación así en la cual yo sí esté sufriendo y entonces diga, órale, para que veas de lo que se trata, ¿no? Para que puedas entender lo que le está pasando a los demás. Y entonces, pues no, o sea, el temor es lo que atrae lo que uno teme, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, sino que simplemente se nos está presentando la oportunidad de ayudar y ver las cosas como el maestro nos está enseñando. Entonces, el ego es el que me lleva a tener ese tipo de pensamientos, esas ideas descabelladas al final de cuentas, ¿no? No tenemos pues, que tener temor. pero regresando a lo que dijo Sandy referente a Jesús, yo sí creo que sí sufrió. Aún siendo el Hijo de Dios, se dice y se platica que Jesús sangró, sudó sangre de miedo. Y que le dolió, porque no pudo actuar. No podía estar actuando Jesús en que caminaba con la cruz y no le dolía y que le daban latigazos. O sea, claro que le dolió. O sea, de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a mi fe, de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a los cursos que me han dado, se ha platicado que Jesús sudó sangre de miedo, siendo el Hijo de Dios. En la vida se ha platicado siempre que Jesús, si aún siendo el Hijo de Dios, no hay una persona en el mundo mundial de todas las épocas que pudiera aguantar lo que él aguantó en la cruz, porque no pudo actuar. Entonces, de acuerdo a lo que yo sé, es que sí lo dolió muchísimo y aún él sabía que iba a resucitar al tercer día, puesto que les dijo cuando estaban todos los comerciantes en la iglesia, en el atrio de la iglesia, le dijo, aquí en la casa de mi padre no es una cueva de ladrones. Yo les aseguro que tiro el templo y en 3 días lo levanto. Y él se estaba refiriendo, Jesús, a su resurrección. Entonces, él sabía lo que iba a ver. Por eso estuvo 40 días y 40 noches en oración. Una persona que estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua, sin comer y sin nada, que se llenó de oración, debió de haber tenido una debilidad terrible de que no hubiera aguantado ni siquiera cargar la cruz. Y lo hizo y lo cumplió. Pero yo sí creo, y no es por tumbar lo que tú nos enseñas, porque para mí es súper valioso, pero es en ese punto el único que me cuesta trabajo creerlo, porque
de acuerdo a lo que nos han dicho, a lo que dijo San Juan de sus apóstoles que se fueron escribiendo y que están en la Biblia, y que fue gente real, no gente de que dijo fulanito y o antes que real también, que era antes del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, por supuesto que te lo platican y te lo dicen. No, ni una persona de nosotros podría haber aguantado lo que Jesús aguanta en la cruz. Entonces, es mi humilde opinión, no es por otra cosa que te lo digo, porque pues yo sí lo creo, porque se ha dicho 20,000 veces que no hay un ser humano. Cuando este cuate que hizo la película de Jesús, se me olvidó su nombre, Mel Gibson. él, él dijo, él dijo, él vivió cosas impresionantes actuando esa película. Y él dijo que era increíble haber podido hacer esa película y que fue fuertísimo. Él es un ser humano normal. Jesús también fue un ser humano, pero no era normal. Era el Rey de Reyes. Y yo creo, o sea, eso es lo que yo pienso referente a eso, pues porque no habrá nadie que hubiera aguantado eso más que mi Señor. Lo que pasa es que él usaba el cuerpo como lo que es. O sea, él ya no tenía la mente ocupada por el ego. Claro que no. Entonces, el ego es el que te lleva a experimentar dolor. Ujú. O sea, él usaba el ego, digo, usaba el cuerpo como nosotros usamos el automóvil, así más o menos. Entonces era un instrumento para él. Y desde el punto de vista metafísico, o sea, pues tomas de la nada, entre comillas, la energía que requieres para nutrir tu ser. O sea, es energía, ya no tenías que estar procesando, tienes que tomas la energía que requiere tu aparato físico para que tenga los nutrientes superiores que requiere para estar bien. Es otro nivel, chiquis. Totalmente. Es otro nivel. De acuerdo. Entonces, por supuesto que no, ningún ser humano, lo dices bien, ser humano puede llevar a cabo o vivir eso sin tener todos esos dolores. Pero él no era un ser humano. Y a eso es a lo que nos lleva y eso es lo que nos pide, que nosotros así lo veamos, que esas cosas que él superó, nosotros las podemos hacer y todavía mejores, dijo, ¿no? Y que está aquí, nosotros no lo podemos ver porque somos seres humanos, pero está aquí entre nosotros. Y lo dice de manera textual, casi, casi como dice Sandy, en muchas partes en el libro. Entonces, por supuesto que él pudo salirse de su cuerpo y mantener vivo el cuerpo hasta que el momento así fuera, pensando, haciendo sus cálculos matemáticos, astronómicos, y no sabemos ni siquiera cuántas cosas más, porque todo tenía que ser en precisión. Son otros niveles que no tenemos ni idea, Idea ni la capacidad. ¿no? Sí. Y entonces, está bien, es muy respetable todos los cursos y todas las cosas que se hayan dicho, pero han sido transmitidos por humanos, a final de cuentas. En ese otro nivel, la información que se tiene ha sido canalizada, ha llegado por otras vías. Y entonces, que si dice que podemos trascender el dolor, lo podemos hacer. Eso me queda claro. No, o sea, eso no lo discuto. Pero Entonces, mira, ¿y de ¿quién tiene? dolor? A ver, Sandy, como médico, ¿hay casos o has sabido de casos en los cuales, para lo mejor con personas con cáncer, esos que son terminales, que puedan haber sido extremadamente dolorosos por sus síntomas y todo, personas que viven sin darse cuenta de que lo tienen? Pues no, no que no se puedan dar cuenta de que lo tienen,
pero literalmente parece que no lo tienen. Porque no experimentan el dolor, ¿no? Ajá. O sea, médicamente tú sabes que tiene el daño o tiene lesión que le va a causar un dolor muy intenso, pero y por lo tanto tendría que tener manifestaciones del dolor. O sea, no solo el dolor, ah, me duele, sino, o sea, el dolor produce muchas reacciones. Que te pongas pálido, que te marees, que el corazón te lata rápido, que respires rápido, que empieces a sudar, que veas borroso, que tengas ganas de vomitar, que vomites. Todas esas son reacciones de la intensidad del dolor. Y entonces sí me ha tocado ver pacientes que tú sabes que el paciente debería de tener dolor y deberías de ver esas reacciones en el que tampoco no las puede fingir, no las puede provocar. O sea, debería de tener esas respuestas al dolor. Por mucho que el paciente me dijera, no, no tengo dolor, su respuesta fuera, no tengo dolor, tú ves cómo tiene esas reacciones, ¿no? Y entonces dices, sí tiene dolor. O sea, porque sé que es por esa respuesta, ¿no? Pero hay pacientes que sí me ha tocado ver pacientes que dices, es que en serio no tiene dolor, o sea, debería de estar en un grito de dolor y no lo tiene, ¿sí me explico? Y Sí. por más que le dices, bueno, pero es por el efecto del medicamento o algo así, después te das cuenta que no están tomando los medicamentos. O sea, dijeras, ah, es porque todavía está actuando el medicamento, pues por eso no siente dolor. No están tomando los medicamentos. Y sí me ha tocado ver eso, que uno Y, dice, y que es, no es posible que no tenga dolor. ajá, y desde el punto de vista de la biodescodificación o de la metafísica de los padecimientos, el dolor tiene que ver con un estado inarmónico. Entonces, si viven en un estado de armonía, su capacidad mental es para no estar experimentando situaciones inarmónicas, pues no experimentan dolor. Entonces, es muy respetable también la fe de cada quien y todo, pero si el maestro nos propone que, que podemos trascender todo eso y que de hecho es lo que nos correspondería hacer, pues vamos a darle también el beneficio de la duda a lo que el maestro nos está transmitiendo. Esa es sería mi sugerencia, ¿no? Ujú. Sí. No es fácil tampoco, no se puede entender, pero no. Pero pues vamos a seguirle. En algún momento nos llega un poco más información para la comprensión de todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Por lo pronto, pues tenemos que seguirle metiendo ganas y esperemos que nosotros ya estemos en un nivel de conciencia que nos vaya llevando a trascender todas esas cosas para poder ayudar más a nuestros hermanos, pero principalmente Claro. a nosotros mismos, ¿no? Que así sea. Amén. Sí, bueno, entonces nos quedamos en el subcapítulo 3, cómo invertir en la realidad del capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Párrafo 7. Y por supuesto que desde el punto de vista de mis capacidades, no lo puedo ni siquiera pensar, ¿no? En principio, hacia el nivel en el que estoy, no, me toca todavía, hay que trabajarle mucho, eso estoy consciente, pero pues hay que trabajarle, ¿no? Perdón, Y otra vez ya me perdí. es Estamos en el capítulo capítulo 2. 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, subcapítulo 3, Ah, ok. cómo invertir en la realidad, Ajá. párrafo 7, Ok, ya. ¿va? Gracias. Dice, si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Entonces, esto
casi casi que nos da respuesta a todo, a todas las dudas que tenemos, que las hemos planteado. Está en la mente de cada quien, o sea, el mundo que está proyectando. No hay de otra. No hay nada afuera. Dice, sus pensamientos descabellados tienen también que estar en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Entonces, ¿qué significa esto? Que para empezar, pues nuevamente, la idea de una mente dividida, ¿no? Pero dice aquí, una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. O sea, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa exactamente. Nosotros tenemos la mente dividida o la idea de la mente dividida. Estamos soñando. Nuestra mente perfecta en nuestra esencia, porque Dios es mente y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Somos mente, espíritu, espíritu divino, espíritu y mente es lo mismo. Entonces, estamos en esencia igual que Dios. Esa es nuestra mente, nuestra mente real, nuestra mente crística, nuestra mente sana, pero tenemos una parte que es la que nos lleva a estar en este mundo de sueño, que realmente no tiene nada, está oscura nada más, no llega la luz, pero en esa parte, en esa oscuridad, está la idea, no nada, no es algo que realmente esté ahí, pero la idea de que está el ego al que nosotros le dimos forma, la está ocupando. Pero es una idea que nosotros pensamos que el ego emite pensamientos equivocados y la mente real, pensamientos reales, pensamientos verdaderos, ¿no? Bueno, entonces tenemos en la misma mente pensamientos positivos y pensamientos negativos dependiendo de dónde se estén manifestando. Pero entonces dice que no es posible que nosotros podamos soportar esa idea de esas diferencias de pensamientos y que entonces lo que estamos proyectando, o sea, el mundo que vemos, el mundo que observamos, lo que tenemos son los pensamientos que tenemos con el ego. Todo es una proyección, porque lo que vemos fuera es una proyección y lo que es la realidad está dentro de nuestra mente. Esa no sale, está en nuestra esencia, en nuestro mundo real, y eso está dentro de nosotros, en nuestra esencia. Y lo que vemos fuera solamente es lo que estamos proyectando. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Visto de otra manera, los pensamientos del alma, la que está en recuperación. El alma tiene diferentes niveles. Tiene el campo 1, el campo 2, de acuerdo con lo más elemental, 7 campos de energía, en donde lo más denso es el primero y el séptimo, ya lo más espiritual, y después del séptimo ya una cosita de nada, y ya pasa a formar parte de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Se van elevando dependiendo de cómo se vaya sanando. De lo que se trata es de ir sanando los más densos para irlos elevando y que vayan formando parte de los campos más elevados y así hasta que ya estemos ya formando parte nada más de los que nuestra alma solamente tenga los campos elevados y ya no tengamos los campos más densos. Pero los campos más densos son los que dan lugar al mundo que vemos, al mundo de las formas. Después de ahí, lo que hay no es visible a los ojos físicos.
Entonces, de todo lo que nos hacemos conscientes con nuestros sentidos, es de lo que es la irrealidad. Que dentro de la irrealidad hay cosas elevadas, sí las hay, porque nuestra alma toda está haciendo una proyección. De lo que se trata es de ir cada vez más sanando esos pensamientos para que nuestra alma sea cada vez más elevada y entonces el mundo que estemos proyectando sea cada vez mejor. Hasta que llegue un momento que ya no necesitemos al mundo. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿No? ¿No es Sí, creíble? ¿O qué onda? bueno, sí la entendí. Ok. Pero a ti te va con duda, chiquis. Un poco, pero sí. Ujú. Entonces dice, una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente proyecta la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. ¿Va? Entonces, identificarnos con cualquier cosa externa y ahí clavarnos, quedarnos con eso es detenernos. Eso no es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es trascender el mundo de las formas. Entonces, dice, observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Y esto aquí también lo tomo como base para esto que pasó, que de lo que estábamos hablando. Dice, los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. No coincidieron las personas nada más porque sí. No hay nada, no hay casualidades, no hay casualidades. ¿Va? Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Sentimos que no pertenecemos a este mundo, porque este no es nuestro mundo, pero aquí es en donde estamos, es en donde nos toca trabajar, es nuestra escuela. Ay, con razón lo de la meditación, ¿no? Que estábamos en un lugar en el cual no nos correspondía, no queríamos estar ahí. Dice, esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado fuera aquello que es antagónico a lo que está adentro. Por eso es por lo que es mayor el conflicto con lo que se vivió, porque se da cuenta de la irrealidad y eso es demasiado fea, demasiado dolorosa, demasiado todo lo que sea que no es bueno y lo sentimos de esa manera porque va en contra de lo que yo soy en mi interior. Por eso es que te pesó tanto, chiquis. O sea, ¿y por qué algunos no nos tenemos ni siquiera que enterar? No sé, no le podemos poner ningún por qué, para qué calificar, ¿no? Pero cuando algo así te resulta tan insoportable, que entras en conflicto, es porque va en contra de lo que hay dentro de ti. Pero entonces, ¿de qué nos sirve cuando nos damos cuenta de situaciones como esta? Si eso que estoy viendo me duele, me afecta, quiere decir que lo que está dentro de mí es completamente opuesto y entonces mando la luz de eso que soy en mi esencia para ayudar a eso que estoy viendo para que se eleve, para que se sane hasta donde tenga que ser en perfección, reconociendo eso que tengo.
¿Les late esto como idea? Mm. Entonces, has proyectado, a ver, esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado fuera aquello que es antagónico a lo que está dentro y así no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella antes de que puedas liberarte de él. Y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. O sea, que tenemos la posibilidad de percibir un mundo diferente, lo que nos está diciendo, pero lo que nos hace falta es sanar adentro de nosotros lo que no nos permite ver un mundo diferente. A final de cuentas, todo es nuestra propia responsabilidad. No hay más. No hay nada afuera. ¿Qué es lo que me toca vivir? Ver qué es lo que me toca vivir y qué tengo que hacer con eso. ¿Cómo lo siento? ¿Me siento en paz? ¿Me siento feliz? ¿Me siento contenta? ¿Con eso es suficiente? ¿Me causa desconcierto? ¿Me desagrada? ¿Me siento incómoda? ¿No me siento bien aquí? Significa que algo tengo que hacer, sanar dentro de mí para que entonces yo pueda manifestar un mundo diferente. Tomar responsabilidad de que no hay nada afuera, que todo está en mí y que es en mí en donde toca sanar. Les voy a decir algo que está muy fuerte, pero me está viniendo a la mente. Si nos hacemos conscientes de esa situación tan complicada, tan difícil, tan dolorosa y todo lo que demás que le tenemos que hacer, le queramos poner, de qué manera con nuestros pensamientos contribuimos a que eso sucediera. Lo estamos proyectando. No hay nada afuera. ¿Estás hablando algo para nosotros, chiquis? Tienes apagado el micrófono. Creo que ni nos escucha. Sí queda claro entonces que no hay nada afuera y que en todo hay algo que está dentro de nosotros y que entonces desde nosotros es desde donde tenemos que corregir. No hay más. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de este no puede ver el mundo de la muerte. Fíjense, nuevamente nos lo dice, ¿eh? Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte. O sea, por una parte es nuevamente tomar responsabilidad. Lo que estamos viendo es la irrealidad. Todavía no podemos ver la realidad, pero por otro lado es bastante esperanzador si lo ponemos en otra perspectiva. Tenemos todas las posibilidades de cambiar el mundo. Está todo dentro de nosotros. Dice, pues la muerte no forma parte del mundo real en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios
perecerías. O sea, tenemos el mundo real porque Dios está dentro de nosotros y porque nuestra esencia está unida a Dios. En la esencia seguimos ahí con Él, pero tenemos esta partecita dormida que es la que estamos recuperando. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. Sin embargo, él no dispuso que fuese así y por lo tanto no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. ¿No es este un mundo que provenga de la voluntad? Pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. O sea que al final de cuentas, el ego es el que nos lleva a vernos y hasta desear ser diferentes a Dios. Si nos vemos diferentes a Dios, es que deseamos ser diferentes a Dios. ¿Y qué significa vernos diferentes a Dios? A Dios lo vemos así, algo, por decirlo de alguna manera, gigantesco, superpoderoso y que se encuentra en todas partes y no sé cuántas cosas más le podamos atribuir. Y nosotros estamos lejísimos de tener esas características, ni en sueños, ¿no? Dios todo lo puede. Dios está en todo lugar. Dios es todo bondad, todo amor, todo bien. Y yo tengo un montón de limitaciones. ¿Cómo voy a poder parecer a Dios? Sin embargo, eso es lo que el ego nos lleva a pensar. En que no podemos parecernos a Dios. Está como en chino, podríamos decirlo de alguna manera también. Sin embargo, eso es lo que realmente somos. Pero mientras tengamos al ego y no podamos todavía dominarlo, por lo menos dominarlo, seguiremos pensando en un Dios fuera de nosotros. Y nosotros nada que ver con Dios. El mundo que has fabricado es por lo tanto completamente caótico y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor junto con su verdadera salvación. O sea, nuevamente nos dice, ese mundo que vemos está dentro de nosotros y nosotros lo proyectamos, pero también dentro de nosotros está la posibilidad de que transformemos eso y nos vayamos más allá de todo esto que es el mundo de las formas y que entonces de esa manera, al poder ver más allá del mundo de las formas, estemos en el proceso de sanar o inclusive hasta sanos, salvados. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Entonces, si está dentro de nuestra mente y si yo tengo el control de mi mente, entonces le pido a mi mente que me ayude a sanar eso que la mente caótica está proyectando. Y que se haga la voluntad de Dios. Mi voluntad no es la de Dios.
No hay otra voluntad que la voluntad de Dios y por lo tanto, toda esa idea de yo estar separada de Dios y que Dios es tan poderoso, tan grande y todo que yo soy casi nada junto a Él, todo eso desaparece. Y le doy el beneficio de la duda y la posibilidad de que sí sea yo en esencia igual que Dios y yo esté en Dios. Y Dios está en mí. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. O sea, todo está en mi mente. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. O sea, que la expiación, ver la perfección en todos y entonces vernos como uno solo y ya no tener un solo pensamiento negativo y entonces ahí está la expiación. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Allí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Aprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás al mundo correctamente. Verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Tenemos que hacer un pequeño alto aquí, casi como si fuera el cierre, sin que sea el cierre, según nos dé tiempo, porque este subcapítulo ha estado, pero sí, muy fuerte, pero es definitivo, y más lo que vimos ahora. Por algo fue que salió el tema, ¿eh? Ujú. No hay... Yo justo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, cuando dice o sea, que ese mundo que hemos creado, o sea, ese mundo que proyectamos no está afuera, sino dentro de nosotros. Entonces, lo que decíamos de que esta realidad del mundo de las formas nos jala tanto, es porque entonces, así es mi proyección, pero entonces todos proyectamos lo mismo, ¿verdad? Es que hay acuerdos Mm, colectivos, ok. pero a veces lo mismo lo vemos de manera diferente. Ah, bueno, eso sí. Ujú. Ok. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice hasta este momento este subcapítulo? Cómo invertir en la realidad, ¿no? Con todo lo que hemos visto desde el capítulo 7, digo, del párrafo 7. ¿Quién quiere empezar o les digo yo? Las asigno. Vamos a ver por el orden de aparición. Entonces, Noemí dijo que tenía sueño y se me hace que se quedó dormida. No, Qué chistoso, bueno, dices. Sí, es que hablas y se pone el micrófono. es que como estoy en el celular, no sé todavía manejarlo muy bien. Ok. Bueno, pues me pareció muy interesante porque como con lo que platicamos, pareciera que Dios nos escucha y tú lo que comentaste, ¿no? Es muy difícil separar la mente dividida de Dios por la mente que nosotros fabricamos, el mundo irreal, ¿no? Y que le damos tanta forma y tanta credibilidad
que empezamos que yo empiezo a tener miedo y el miedo, pues yo lo creo, porque aquí lo dice, ¿no? El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizás estás dispuesta a aceptar inclusive la muerte con tal de negar al Padre, ¿no? Ujú. Entonces, y yo lo siento que como que hoy en día, como que hay más esa difusión de separación del Padre con, con, con lo que nosotros somos, ¿no? Porque el Padre, pues, dice que somos una chispa divina de Él y creemos más en el mundo de la forma, ¿no? En todo de lo que se está ahorita viendo, no solamente estas situaciones que están pasando en nuestro país, sino en el mundo entero y cómo yo a veces le doy tanta realidad que, por ejemplo, ahorita que estabas tú platicando de todo esto que estabas hablando y de lo que pasó, ahorita me acordé del simulacro, ¿no? En el simulacro que hubo, pues ya se escuchó en mi celular esa alerta, ¿no? Y pues yo estaba en el salón de belleza y todos salimos y de repente la gente empezó, y si tal que empieza a temblar como la otra vez y todos, y entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar esa mentalidad, aunque sea yo solamente, ¿no? Y entonces agarré y dije, mandé mucha luz blanca y brillante, y mandé mucha luz blanca y brillante, y dije, no, mando mucha luz blanca y brillante y que esto no se repita, porque es parte de lo que que has comentado, ¿no? Del inconsciente colectivo o del colectivo que maneja esa proyección, y yo dije, no. No va a temblar aquí en Oaxaca. Yo estoy mandando luz blanca y brillante y yo empecé a dar pensamientos del bien y entonces me puse a pensar en ese instante, cómo ahora, yo así lo interpreté, ¿no? Cómo ahora nos están manipulando con el miedo, que ya nos pusieron esa alerta sísmica en el celular, ¿no? Y yo dije, que cómo es que nos dejamos o cómo me dejo dominar por el mundo de las formas y por el mundo de esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahorita, pues con lo que platicamos y todo, pues me entra que esa, ¿no? Si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y ahí donde el ataque tiene su origen. Entonces, pues ahí todo lo que están haciendo es atacar a la mente para que nosotros lo proyectemos y lo tengamos muy, muy en cuenta en la mente y que solamente pensemos que esas cosas, como ya habíamos dicho, son tan descabelladas, las creamos tan reales que cuesta mucho trabajo eliminarlas. Pero pues aquí nos da la respuesta, ¿no? Dice, el altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí, o sea que también en nuestra mente. Entonces yo tengo que darle eh, pues ese valor a Dios, saber que Dios es amor y que soy una chispa divina y que Dios nos quiere tanto y no es ese Dios que me inculcaron a mí en la religión católica porque nos decían, también a Dios hay que tenerle temor de Dios, porque el que no tiene temor de Dios pues es una persona mala. Y aquí me estoy dando cuenta que todos somos esencia divina. Es lo que yo te podía concluir. Muchas gracias, Nemi. Muy bien. Muy bien. Sandy. O sea, para mí lo que se resume o lo que yo resalto de lo que llevamos de este párrafo, de este subcapítulo, es lo de que donde dice, ciertamente tienes control sobre tu mente, dado que la mente es el mecanismo de decisión. Eso a mí me voló la cabeza porque justo como tú lo decías, a veces todo lo que vemos fuera, justo me hace sentir, aparte de que me hace sentir fuera de este mundo, o sea, que no pertenezco a este mundo, que no lo entiendo, que casi no entiendo qué hago aquí, si me explico así de por qué vine a este mundo, si me explico. ¿Cómo pude haber escogido haber venido a este mundo tan caótico, tan cruel, tan desalmado en algunas cosas? O sea, todo lo que se ve tan por fuera. Y resulta que lo que nos está explicando aquí es así como de, no, todo lo que tú estás viendo afuera está mal y no es real, pero tienes la capacidad de decidirlo desde el origen, o sea, desde tu mente tienes la capacidad de, como tú decías,
cómo percibir lo que estás viendo y cómo interpretar lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, justo lo que decíamos del ejemplo como lo de lo que ha pasado, ahorita Noemí decía lo del sismo, lo que decíamos como lo del accidente de la pipa. Por un lado me suena así como de que no, pues es que estoy haciendo a un lado el sufrimiento de la gente. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente? Sí me explico, pero es volver al ego. Entonces, o sea, es volver a pegarnos a lo humano, es volver a pegarnos al sufrimiento, a la pena, a la desgracia, o sea, y eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que tú estás proyectando. Dolor, sufrimiento, pena, tristeza, tragedia, es lo que estás proyectando. Por lo tanto, eso es lo que estás viendo allá afuera. Cuando puedes ver otra cosa como lo que nos está planteando en esta frase, de que desde tu mente puedes encontrar el control de lo que estás viendo allá afuera, de lo que estás interpretando allá afuera. Y entonces cambia completamente la cosa. O sea, es como si nos hubieran puesto en otro lugar. Así de, no, es que ya no lo ves desde aquí, ahora velo desde acá. ¿Sí me explico? Y eso mueve todo, mueve completamente todo. No digo que esto sea increíblemente fácil, pero es lo que estoy entendiendo de este subcapítulo. Sí. Ay, sí, estuvo fuerte y muy determinante esto, pero bueno, vamos a ver, gracias, Sandy, gracias, Remy. Chiquis, tu micrófono, preciosa. Perdón. Yo en síntesis resumo que definitivamente el arma más poderosa para bien o para mal es la mente, que ahí está el meollo de toda la situación, como lo veamos, como lo queramos de ver, que ver y cómo lo vayamos a manejar. Entonces, efectivamente, somos uno mismo con Dios y lo tenemos, pero si no sabemos definir entre el pensamiento del bien y del mal, del ego y del positivismo, pues si no nos trastorna mucho toda la situación. Con los ejemplos de mis compañeras, sí es muy cierto. A mí la alerta sísmica me tocó en el hospital. Operaron a mi hermana de una catarata y la estaban operando a ella y yo estaba sola afuera y sonaron todas las alertas, la alarma horrible al mismo tiempo. Entonces yo nada más me puse a rezar porque una señora empezó a gritar horrible, yo lo viví, todos mis compañeros se murieron, centro médico. Ella era instrumentista y fue de las poquitas que logró salvar. Entonces yo nada más empecé a mandarle luz blanca brillante a la señora porque de otra manera, para como yo era, me enrollo en toda la situación de lo que vivimos en el terremoto y entonces, y mi hermano operándose, entonces hubiera estado muy caótico, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer es mandarle a la señora luz blanca brillante para que se tranquilizara, que se tranquilizara, que se tranquilizara. Sí se tranquilizó, se le subió la presión terriblemente y ahí Protección Civil le tomó la presión. Pero efectivamente mi actitud fue totalmente distinta en donde no cundió el pánico, como decía el chavo, porque fue terrible oír más de 40 celulares con una alerta muy desagradable y muy, muy feo, pero al final de cuentas tenemos que controlar, en síntesis, controlar nuestra mente. Si no, ahí sí hubiera sido un caos. Sí, a mí me tocó dentro del Metrobús. Santa María, también. Pero y ahí pues eran un montón de celulares al mismo tiempo y todo lo demás, ¿no? Sí, igual que Pero la moraleja de ahí, o sea, el aprendizaje fue que es más seguro estar dentro del tren, bueno, del autobús que afuera, ¿eh? Porque si no, pues nos hubieran sacado, ¿no? Nos dejaron ahí. sí. Sí, porque de alguna manera era un simulacro, ¿no? Pero si hubiera Sí. sido real, Pero sí lo hicieron muy, muy real. así. De hecho, suspendieron la actividad
Ajá. porque dijeron que se habían cerrado vialidades y ya no iba a seguir la unidad. Entonces, durante un buen rato yo creo que se paró el servicio. Debe ser. Nos tuvimos que bajar y caminar. Uf. Pero bueno, sirvió de ejercicio. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Le concluimos aquí, le dejamos así o si adelantamos un poquito? ¿Cómo La se? tarea, ¿qué tarea vamos a hacer? ¿Qué tan qué? Tarea. No hemos hablado de la tarea. Ah, la tarea. Es que no se me cortaban. Ok. Ah, esto va a estar interesante. Ándale. ¿Qué les parece esta? Permito que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta mí. ¿Todo completo? Sí, ¿verdad? Pero ahí no estaríamos aplicándolo en ninguna parte, o a menos que apliquemos esta oración cada vez que nuestra percepción nos lleve a estar pues dándonos cuenta de algo que no nos gusta. A ver, permito que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta mí. Pero vamos a ver qué más. Pues sí, sonaba bien, o no sé. Porque ahí como que se cierra, ¿verdad? Es la propuesta. Como lo que viene diciendo, lo que explica poquito antes de que para que puedas entender, ver bien, ver correctamente el mundo. Mm, sí, bueno, ya sabemos que ahí está el altar, que lo tenemos dentro de nosotros, pero vamos a pedirle, sí, sí, está bien, porque ya le leí hasta el séptimo y las explicaciones están fuertísimas. Nos quedamos entonces en el cuarto, déjame ponerle aquí la, la, oye, es 23. Bueno, entonces es 4, buscar y hallar. Entonces dice, permito, y sí, aplicarlo ante cualquier situación inarmónica de la que nos demos cuenta, de la que percibamos. Entonces permito que el Espíritu Santo extienda el mundo real Perdón, el Espíritu Santo, ¿qué? extienda el mundo real desde el altar de Dios. O sea, sabemos que es desde el interior de nosotros, pero recordemos, el Espíritu Santo está como en medio de lo que es nuestra mente crística y de lo que es la mente al servicio del ego. Entonces, en la mente crística se encuentra el altar de Dios, ¿no? Entonces, permito que el Espíritu Santo
saque de mí, o sea, del altar de ahí, de mi mente crística, al final de cuentas, o sea, porque la propuesta es desde dentro de mí, ¿va? Entonces, extiende el mundo real desde el altar de Dios hasta mí. ¿Por qué es hasta mí? Hasta mí en esta parte consciente. Hasta mí. De esa forma, me hago consciente o percibo las cosas de manera diferente, ¿no? Y ahí así ya la vamos a poder ir trabajando. Lo podemos aplicar en retrospectiva. ¿Sí es retrospectiva? Cuando quiero decir que a esos eventos pasados. Sí. Entonces lo podemos aplicar cuando estamos pensando en esos. Permito que el Espíritu Santo extienda el altar de Dios, extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta mí. Sí. Muy bien. Pues las amo, chicas. Gracias igualmente. Y Las gracias. amo, buenas noches. Igualmente, buenas Muchas noches. gracias, que descansen. Descansen. Que Diosito las bendiga. Gracias. Con Igualmente, ustedes. gracias. Besos. Bye. Bye. Dios.